¿qué tal? Gusto en saludarte. Me es un placer poder considerar contigo lo que estudiamos en nuestra lección de escuela sabática en esta semana. Realmente hemos estado estudiando y seguimos estudiando en cuanto a este libro considerado el libro del amor, el libro de Deuteronomio. El tema que estudiamos durante esta semana realmente resultó muy interesante y espero que tú estés estudiando tu libro de Deuteronomio, las Sagradas Escrituras, para aprender más sobre la voluntad de Dios, sobre el amor que se manifiesta y se revela en las Sagradas Escrituras, sobre todo lo que Dios quiere que llevemos a acción cuando nos muestra su divino carácter, su carácter de amor. El versículo de memoria lo encontramos ahí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 19, que dice: Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Dios le hace recordar al pueblo de Israel que fue extranjero en una tierra en la cual padeció opresión, esclavitud y con mano poderosa, brazo extendido, con señales y prodigios, Dios los liberó de esa esclavitud amarga que ya no podían soportar. Pero tenían que llevar un recuerdo en cuanto a esa nación que los oprimió por más de 400 años. Y Dios ahora les quiere recordar en cuanto a ese tiempo de haber estado esclavos en Egipto. Y la orden es: amaréis. Realmente la intención, el propósito de Dios siempre ha sido manifestar su amor a través de sus hijos, a través de su pueblo. Así que dispongámonos a considerar lo que hemos estado estudiando en relación al amor de Dios. La semana pasada estudiamos el mandamiento en cuanto a amar a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo nuestro corazón. Y recordamos la experiencia aquella de el maestro e intérprete de la ley que le hace la pregunta al Señor Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor Jesús respondió: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús dijo: de estos dos mandamientos depende toda la ley. O sea, del fundamento del amor. Cuando hay amor, se va a amar a Dios, se va a obedecer, porque hay amor, porque se ama. Pero cuando no hay amor, cuando no hay cariño, cuando no hay aprecio, se vive en una vida contraria de rebeldía, testarudez, de necedad, de no querer hacer lo que Dios dice. Por eso es importante ver cómo Dios considera el trato que tiene para con su pueblo. Los hijos de Israel, incluso hoy nosotros, cómo nos considera Dios y cómo nos estamos portando en relación con lo que Él es. Deuteronomio 9:6, Moisés le recuerda al pueblo diciendo: por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. En otras palabras, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel: tú eres testarudo, eres de cabeza dura, por un oído te entra y por el otro te sale. No entiendes o no quieres entender. Por eso le dice: eres pueblo duro de cerviz, o sea, lo que es la cabeza aquí, el cerebro. Eres duro de cabeza, no quieres entender. Esa es la razón por la cual muchos no queremos entender las cosas de Dios. Nos volvemos necios, duros para entender lo que Dios pide de nosotros, aún Dios presentándonos las cosas tan claras, tan fáciles, pero nos hacemos como que no entendemos, como que no queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 24, Moisés le está diciendo al pueblo: rebeldes, habéis ido a Jehová desde el día que yo os conozco.
Realmente, la actitud del pueblo de Israel era una actitud rebelde. Recordemos aquella ocasión cuando, después de haber concertado el pacto con Dios le había dado a conocer su pacto, los 10 mandamientos que tenían que obedecer, que tenían que enseñar, que tenían que vivir. Y el pueblo estuvo de acuerdo en aceptar ese pacto. Pero tan pronto habían aceptado ese pacto, ya lo habían quebrantado. Decidieron erigir un becerro de oro al cual llamaron Jehová. Porque dijeron, he aquí el Dios que te ha sacado de Egipto, Jehová. Y celebraron fiesta a Jehová, dedicándole esa adoración a un becerro de oro. Realmente a Dios eso le desagradó, eso le ofendió. Pero realmente, como le dijo Moisés, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Saben, Dios dijo, yo voy a desechar a ese pueblo necio, a ese pueblo duro, de cabeza dura, que no quiere entender, que hace lo que quiere y vive como quiere. Y Dios le dijo a Moisés, vamos a exterminarlos y te pondré sobre un pueblo más fuerte que ellos. Pero recordemos, como estudiamos la lección anterior, Moisés intercedió por este pueblo y Dios perdonó al pueblo por la intervención de su siervo Moisés. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. ¿Qué significa esto? Cuando Moisés desciende del monte con las 2 tablas de piedra, con la ley escrita por el dedo de Dios, al ver la idolatría, al ver el desenfreno del pueblo de Israel a las faldas del monte Sinaí, Moisés quiebra las tablas, indicando con ello que el pacto con Dios estaba roto. Pero el hecho de que Dios le dice a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte, nos está dando a entender que Dios le está dando una nueva oportunidad al pueblo de Israel. Como diciendo, va de nuevo, vamos a empezar de nuevo. Vamos a escribir otra vez los mandamientos y los van a aprender, los van a vivir, van a tratar de ser fieles a la palabra de Dios. Y Dios le dijo, escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Pero es esperanzador y da gozo que Dios nos da una segunda oportunidad y posiblemente una tercera, todas las oportunidades que Dios quiera, para hacernos entender que es su voluntad. El vivir conforme a su voluntad es lo mejor para nosotros, es lo que nos conviene. En Deuteronomio 10, versículos 12 y 13, Moisés le presenta lo que Dios quiere que haga el pueblo, que hagan sus hijos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? 1, que temas a Jehová tu Dios. 2, que andes en todos sus caminos. 3, que lo ames y sirvas con todo tu corazón. 4, que guardes los mandamientos y sus estatutos. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo puede una persona llevar a cabo estos 4 puntos cuando tiene una mente dura, es duro de cabeza, necio, rebelde, testarudo, de malos pensamientos, siempre contrario a las cosas de Dios? ¿Cómo? Hoy en día la gente no busca temer a Dios. La gente no quiere andar en los caminos de Dios, ni servirle, ni amarle con todo su corazón. Hoy en día la gente, aunque se diga cristiano, no quiere guardar los mandamientos ni sus estatutos. ¿Cuál es el problema? El problema está en nuestra mente. El problema está en nuestra cabeza. Eres duro de cerviz, duro de cabeza. Bueno, esa dureza de mente, esa dureza de cerviz
tiene que eliminarse para poder comprender, entender la voluntad de Dios, los propósitos de Dios y poder vivir conforme Dios quiere que vivamos. Por eso el consejo que Dios da y que Dios pide a su pueblo, Deuteronomio 10:16, le dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Sí sabemos lo que es la circuncisión, el prepucio. La palabra circuncidar sencillamente quiere decir cortar en círculo. Circuncidar, cortar en círculo, alrededor. El prepucio es la piel suelta que cubre la parte carnosa del pene en el hombre. La circuncisión involucraba esa cirugía de cortar esa piel que cubre el pene. Pero aquí Dios está hablando de la mente, está hablando del cerebro. El término corazón en las Sagradas Escrituras se refiere a la mente. Y la mente no tiene prepucio. Pero Dios da esa idea que así como la circuncisión se operaba en un israelita, aquí es circuncidar la mente, limpiar el corazón, que ya no seas de cabeza dura. No endurezcáis más vuestra cerviz. Cuando limpias tu mente, cuando quitas todo mal pensamiento, toda mala intención, toda mala disposición y decisiones contrarias al plan de Dios, tu mente puede enfocarse de una manera segura y firme en los planes y propósitos de Dios para tu vida. Por eso el apóstol Pablo allá en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice, San Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando has limpiado tu mente, cuando has eliminado todo mal pensamiento, cuando has concentrado tu mente en los planes y propósitos de Dios, cuando la has renovado por obra y el poder del Espíritu Santo, podrás comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero cuando la mente no es limpiada, y muchos cristianos prefieren tener una mente sucia, pensamientos malos, contrarios a los planes de Dios. Y hay personas a los que se les dice, cambia de parecer, cambia tus ideas, cambia tus creencias, estás mal. Pero las personas dicen, así como estoy bien. El problema del ser humano es no obrar un cambio en su vida. Muchos le tienen miedo al cambio, a la renovación. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si tus ideas, tus pensamientos, tus planes son contrarios a los planes de Dios, a las ideas y pensamientos de Dios, cambia tu forma de parecer. Así no podrás entender y comprender la voluntad de Dios para tu vida. Por lo tanto, es muy necesario e importante renovar la mente, limpiar, circuncidar el corazón de todo mal pensamiento, de toda vana idea, de toda mala intención, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. No se puede amar de corazón, con sinceridad, cuando Cristo no mora en el corazón. No se puede amar al desconocido, al extranjero, al que no es de nuestra nación o que no es de nuestra creencia, que es de otra religión. No se puede amar a ese extranjero cuando Cristo no mora en el corazón. Pero el mandato de Dios está ahí.
Debemos considerar que todos somos extranjeros. Esta tierra para el cristiano no es nuestro hogar. Esta tierra no es nuestra patria. San Pablo dice allá en Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. En esta tierra no tenemos nada propio. Estamos esperando, como el pueblo de Israel, entrar a la tierra prometida, la Canaán celestial. Pero sí es muy necesario e importante poner en práctica el mandato divino, amar al extranjero, porque extranjeros somos en esta tierra. Así que es importante, muy necesario entender el plan y propósito de Dios. Dios hablando en cuanto al extranjero, allá Isaías capítulo 56, versículos 3 y 5, dice claramente: y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Porque así dijo Jehová: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Me gustaría que leyeras Isaías 56, todo el capítulo, para que veas el trato que Dios quiere darle al extranjero y lo que Dios esperaba que el pueblo hiciera con el extranjero. El extranjero podría decir, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. ¿Sí? Pero Dios dice, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros. Dios ama al extranjero. Dios no es exclusivista. El pueblo de Israel no era exclusivo de Dios. El pueblo de Israel era el medio por el cual las naciones serían alcanzadas por el amor de Dios. El pueblo de Israel tenía que manifestar el amor, la misericordia de Dios para con todos aquellos pueblos paganos e idólatras. Tenía que llegarles el plan de salvación, ese plan de salvación en Cristo Jesús, un plan de amor. Que el extranjero no diga, me apartará Jehová totalmente de su pueblo, porque eso no es cierto. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículos 25 y 26, nos dice ahí San Lucas en cuanto a un intérprete de la ley. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? La ley a la cual se refiere aquí el Señor Jesús posiblemente se refería al libro de Deuteronomio, pero la ley implica los 5 libros escritos por Moisés, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y hacia ahí Jesús remitió a este intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel intérprete de la ley respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el intérprete de la ley lanza otra pregunta, diciendo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Es ahí donde el Señor Jesús entonces cuenta la hermosa parábola del buen samaritano. Jesús dijo que cierto hombre cayó en manos de ladrones mientras descendía de Jericó a Jerusalén y lo dejaron medio muerto. Y pasando un sacerdote por el camino, vio al hombre golpeado, ahí tirado, y él siguió su camino, siguió adelante. Luego pasó un levita e hizo lo mismo. Vio a aquel hombre golpeado, tirado en el camino, y siguió su camino. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia
y acercándose vendó sus heridas. Y el Señor pregunta al intérprete, ¿cuál de ellos fue el prójimo de aquel hombre? Y el intérprete de la ley respondió diciendo, el que usó con él de misericordia, el que usó misericordia con este hombre. Y nuevamente Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo es posible que tu líder religioso, el representante de Dios, el sacerdote, el levita, tanto el sacerdote como el levita son de la tribu de Leví, servidores de Dios? Pero ¿cómo es posible que tus líderes religiosos no manifiesten el amor de Dios, no tengan compasión con el extranjero, con el necesitado, con el moribundo, con el golpeado? Y Jesús incluye en esta historia a un extranjero, un samaritano. No me imagino cómo habrá estado retorciendo la cabeza este intérprete de la ley cuando Jesús mete al samaritano diciendo, pero un samaritano que iba de camino. Yo me imagino a este intérprete de la ley que se puso colorado, se llenó de coraje, de odio, como un samaritano. Y entonces mis líderes religiosos, el sacerdote, el levita, el intérprete de la ley no dijo, bueno, el samaritano es el... No, ni se atrevió a mencionarlo. Sencillamente atinó a decir, el que usó con él de misericordia. Pero ahí está el samaritano. Si tú eres intérprete de la ley y me has dicho que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces el samaritano es tu prójimo y tienes que ver con él, así como el samaritano atendió al golpeado. El Señor Jesús, relatando esta historia, dijo que el samaritano vendó sus heridas, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, sacó dinero, le dijo al mesonero, cuídamelo, y cuando regrese lo que hayas gastado de más, te lo pagaré. Eso es manifestar, poner en práctica el amor de Dios. Amaréis al extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. San Mateo nos relata también una historia muy interesante que tiene que ver con el extranjero. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28 nos dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús, indiferente al pedido de esta mujer, indiferente, él seguía su camino. Y aquella mujer clamando, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos, me imagino ya molestos, enfadados, se detienen y le dicen a Jesús, despídela ya, que no moleste, pues da voces tras nosotros, atiéndela, despídela. Pero es sorprendente la actitud de Jesús. El Señor Jesús le responde a los discípulos, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Notan ustedes esas palabras? ¿Qué están queriendo decir? Yo no vine a atender a esta mujer extranjera. No fui a atender a esta clase de personas. Yo solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mis estimados, y entonces Jesús pronuncia unas palabras que pueden desagradar a cualquiera. Jesús se voltea y le dice a la mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Ah, qué palabras más despreciativas.
ofensivas, tratando como un perro a esta mujer. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Pero esta mujer responde diciendo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dice a la mujer, oh mujer, ¿cuán grande es tu fe? Pues ve y hágase contigo como quieres. Y termina diciendo el relato, y su hija fue sanada en aquella hora. En el deseado de todas las gentes, en la página 365, encontramos estas palabras. Los habitantes de esta región pertenecían a la antigua raza cananea. Eran idólatras, despreciados y odiados por los judíos. A esta clase pertenecía la mujer que ahora había venido a Jesús. Era pagana y por lo tanto estaba excluida de las ventajas que los judíos disfrutaban diariamente. Notemos cómo estaba marginada esta gente allá en los rincones, en la periferia de la tierra de Israel, en ciudades idólatras paganas como eran Tiro y Sidón. En el tiempo de Jesús había todavía cananeos, podía haber amorreos, jebuseos, marginados, lejos del pueblo de Israel, que debieron haber participado también de las misericordias, del amor, de las bendiciones de Dios. Una mujer cananea. Nos sigue diciendo el deseado de todas las gentes en la página 368. Este fue el único milagro que Jesús realizó durante este viaje. Para ejecutar este acto, había ido a los confines de Tiro y Sidón. Deseaba socorrer a la mujer afligida y al mismo tiempo dar un ejemplo de su obra de misericordia hacia un miembro de un pueblo despreciado, para beneficio de sus discípulos cuando no estuviese más con ellos. Deseaba sacarlos de su exclusividad judaica e interesarlos en el trabajo por los que no fuesen de su propio pueblo. ¡Ah, qué vida del Señor Jesús! Una vida ejemplar, dándole ejemplo a sus discípulos cómo se debe tratar al extranjero. A los que están marginados hay que procurar alcanzarlos y llevarles la bendición de Dios. Por eso Santiago en su carta claramente está diciendo, Santiago capítulo 1 versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. De nada sirve cantos, alabanzas, mucha oración, si no hay una práctica definida en el amor de Dios. De nada sirve tanto alboroto religioso, tradiciones y participar de actos que tengan que ver con Dios cuando no se está obedeciendo el mandato divino de amar a tu prójimo como a ti mismo. Una religión sin mancha, sin críticas, sin contradicción, delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, que atiendas al extranjero, que atiendas al necesitado, que veas por el pobre, que vistas al desnudo, que partas tu pan con el hambriento. Eso es lo que Dios requiere y lo que Dios espera de su pueblo, lo que Dios espera de sus hijos. Quiera Dios que estemos dispuestos a vivir el amor de Dios, a manifestar el amor de Dios, que usemos de misericordia para con aquellos que necesitan de Dios. Somos la mano ayudadora de Dios. Debemos ser esa mano ayudadora de Dios. Debemos ser los pies de Dios, ir allá donde hace falta el amor y la misericordia de Dios. Debemos ser la voz de Dios, llevar palabras de ánimo, palabras de esperanza,
palabras de seguridad, palabras de fe a aquellos que están muriendo moralmente, que están muertos espiritualmente, que necesitan de la ayuda de cada uno de nosotros. Esperamos que estas lecciones nos sigan ayudando. Nos veremos la próxima semana cuando continuemos con nuestro estudio del libro de Deuteronomio, el libro del amor. Dios te bendiga y que la sigas pasando bien.